Cuando Resident Evil Requiem, el noveno juego de la saga, fue anunciado, hubo varias opiniones divididas respecto al tema. La mayoría de los jugadores recibió de mala forma el juego al saberse que sería protagonizado por la hija de Lisa Ashcroft. Debo decir que incluso yo no me encontraba muy emocionada por esta nueva entrega. Sin embargo, tras el anuncio de la adición de Leon S. Kennedy al juego, poco a poco la percepción del juego fue cambiando hasta ser uno de los más esperados en 2026. Tanto así que incluso llegó a vender 5 millones de copias en solo 5 días. El juego debutó con críticas positivas de 89 sobre 100 y sin duda se volvió uno de los juegos con más hype del año. Sin embargo, hay que hacerse la pregunta, ¿es Resident Evil Requiem tan bueno como dicen? Sí. Antes de comenzar este video, es importante mencionar que lo que verás aquí será un video dando mi opinión sobre el juego, por lo cual voy a incluir spoilers sobre la trama del mismo. Así que si aún no has jugado este nuevo Resident Evil y no quieres comerte los spoilers, te recomiendo no ver este video hasta haberlo terminado. Asimismo, te recuerdo que este tipo de videos no están guionizados, por lo que es probable que repita ideas o en algunas ocasiones vaya en desorden. Hey, hola, aquí la hora del futuro. Ya había grabado anteriormente el audio para este video, pero es que mi computadora se dañó y prácticamente perdí todo. Ya tenía el audio limpio, ya estaba acabando el speedpaint, ya solamente era que mi editor me editara el video, pero lo perdí todo, así que tuve que grabar este video otra vez. Entonces probablemente omita algunas cosas que tal vez ya no me acuerdo porque hace mucho que ya jugué este juego, pero trataré de hacerlo lo más pegado posible a lo que es el juego, dar todas mis opiniones, tratar de abarcar bien todos los puntos que tengo aquí anotados, pero si algo me falta puedes dejarlo en los comentarios o puedes simplemente darme un poco de retroalimentación. Espero que este video te guste porque estuvo hecho con el doble de esfuerzo. ¡Nos vemos! Como dije al inicio de este video, la verdad es que yo le perdí la pista al Resident Evil desde que anunciaron el 7 y el 8. Y es que la verdad, desde que estaban los trailers y desde que estaban mostrando cómo serían estos nuevos Resident Evil, la verdad es que sinceramente, al menos para mí, y con lo que yo había jugado de la franquicia, es que esto ya no se me hacía un Resident Evil. Yo sentía que ya era más un juego de terror cualquiera. Y no sé, simplemente llamarlo Resident Evil a mí se me hacía bastante raro. Aunque, bueno, no quiero criticar a las personas que sí les gusta el juego. La verdad es que cada quien tiene su perspectiva, su punto de vista. La verdad es que yo nunca lo he jugado ni lo he querido jugar. No tengo interés en hacerlo. De por sí desde el 6 como que las expectativas no estaban ya siendo como que cumplidas. Y es que vi a mucha gente que criticó el Resident Evil 6 y la verdad es que tampoco lo he jugado. Lo único que sé es que se reunían como que todos los personajes y ya está, o sea, mucho más no sabía yo. Pero la verdad es que cuando anunciaron el Resident Evil 9 no tenía tantas ganas de jugarlo, siendo sincera. La verdad pensé que iban a ir más por la línea Resident Evil 7 u 8 y que pues prácticamente el volver a tener un juego como Resident Evil 4 ya iba a ser imposible. Pero la verdad es que conforme iban saliendo las cosas, conforme iban tirando avances, trailers y obviamente desde que se anunció Leon Kennedy, es que bueno, yo fan número 1 de Leon. Hola, guapa. Pues sinceramente me empezó a llamar la atención y dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Y debo de decir que mis expectativas fueron rebasadas abismalmente. No me esperaba un juego de ese calibre y no me esperaba que fuera tan buen juego, amigo. Creo que ha sido, después de Resident Evil 4 y Código Verónica, de los mejores juegos que he jugado. Pero antes de entrar de lleno a mi opinión sobre este juego, me gustaría abordar un poco más la historia. Según Wikipedia, Resident Evil Requiem narra una historia personal y de terror centrada en Leon S. Kennedy y la analista del FBI, Grace Ashcroft. Investigando extraños brotes en el Instituto Rose Hill, ambos descubren un complejo subterráneo de los años 80 y al Dr. Victor Gideon, quien busca usar a Grace para obtener el virus Elpis y continuar el legado de Umbrella. Los personajes que protagonizan esta historia son Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy.
Grace Ashcroft viene siendo la hija de Alyssa Ashcroft, un personaje que debutó en Resident Evil Outbreak, un juego que, si bien se considera de cultura general por lo que he visto, creo que no es muy popular ni reconocido como el resto de juegos de la saga. Esto tal vez debido a que su foco central es en los civiles y no tanto en los agentes como solemos ver en los juegos de Resident Evil. Si bien en un inicio yo pensé que Grace ya tendría a Alyssa muerta porque sí, desde un inicio se te dice que Alyssa va a morir. Si bien yo pensé que Grace ya tenía a su madre muerta en este juego, es decir, al iniciar, aunque sí, al iniciar la tiene muerta, realmente vemos un flashback de que sí alcanzó a convivir con ella en vida. La verdad, yo pensé que se había muerto cuando ella era una bebé apenas, o una niña a lo mucho. Pensaba que tal vez, como no había jugado Resident Evil Outbreak, ahí indicaban que Alyssa tal vez estaba embarazada y tal vez por el brote de Raccoon City ya no alcanzó a ver a su pequeña o algo le pasó. Pero la verdad es que no. Aquí vemos unos flashbacks donde Alyssa de hecho convivió con Grace hasta adolescente, pero fue asesinada debido a que era buscada por Victor Gideon por el tema del virus de herpes. Y lamentablemente en esta búsqueda fue donde Alyssa pierde la vida. Es así que podemos ver a Grace ligada de alguna forma importante en la liberación de este nuevo virus, que en realidad más adelante veremos que no es un virus, y que esta está muchísimo más relacionada de lo que un simple civil debería estar. Con Leon S. Kennedy creo que ya no necesito presentación. Para estas alturas es uno de los personajes más reconocidos de la saga y uno de los más populares. Su historia empieza desde que era un agente de policía que fue contratado en Raccoon City, pero que lamentablemente su primer día no inició muy bien, pues el brote zombie explotó cuando él empezaba a trabajar. Luego de eso y de salvar a Sherry, Leon S. Kennedy es contactado por el gobierno de los Estados Unidos. Tuvo una aventura en España donde tuvo que rescatar a la hija del presidente y finalmente se convirtió en un agente de la DSO, que en realidad he visto algunas líneas de tiempo donde dicen que en el Resident Evil 4 era agente de los Estados Unidos, pero realmente yo recuerdo que ella era de la DSO, pero si estoy mal pueden corregirme en los comentarios, pero realmente yo recuerdo que él ya era agente de la DSO en ese entonces. Habiendo abordado un poco de la historia y los personajes de este juego, empecemos entonces con la opinión que tengo sobre Resident Evil Requiem. Al igual que en el video de Silent Hill, dividiré este video por lo bueno y lo malo. Que no se preocupen, que en esta ocasión habrá más cosas buenas que malas. Empezando entonces con lo bueno. Creo que empezaría hablando sobre el apartado gráfico del juego, que de verdad es una de las cosas más maravillosas que he visto. Yo no he jugado el Resident Evil 7 y 8, como ya he dicho, pero wow, realmente ese salto que yo desde mi perspectiva di desde el 5, que fue el último que jugué, hasta ahora el 9, wow, o sea, realmente era como ver actores casi, no sé cómo decirlo, o sea, se veía muy bien, se veía realista. Bueno, es que a ver, yo esto no lo he visto, tal vez vienen otros juegos, tal vez no tiene tanto que se implementó, pero es la primera vez que yo lo veo, que te dice la capacidad que está usando de tu tarjeta gráfica y conforme le vas moviendo cosas te va diciendo qué tanto está usando y como qué tanto de margen estás. Y la verdad, a mí me gustó mucho. De hecho, le estaba diciendo a mi editor, porque lo jugué con mi editor, que nunca lo había visto y se me hace una muy buena opción agregar eso. En cuanto al género que es este juego, también le doy una palomita porque siento yo que logra balancear muy bien lo que es el shooter entre el terror, que siento que eso era algo que hacía mucho Resident Evil y que de repente como que perdió ese balance. Es decir, muchos empezamos a asociar Resident Evil con un shooter y creo que a muchos, incluyéndome, por eso no nos llamaba tanto la atención el Resident Evil 7 o el Resident Evil 8, porque se inclinaba más por el lado del terror. Y los que crecimos ya con juegos como Resident Evil 4 o Resident Evil 5, pues lo veíamos más como un shooter, no tanto como terror, y se nos hacía raro que Resident Evil fuera un juego de terror meramente. Pero aquí, como... y metiéndome un poco más al tema del gameplay, como vas rotando entre Grace y Leon, las partes de Grace sí se siente mucho como terror puro y suspenso, y de hecho sí me sacó unos cuantos sustos, pero la parte de Leon es más acción, más shooter, y realmente siento que complace a las dos audiencias, las que tenemos más la nostalgia de Resident Evil 4 y las que van más buscando esta estética un poco más terrorífica, un poco más inclinándose hacia el terror. Siento yo que a esas dos audiencias las están complaciendo bien porque
Realmente logra un muy buen balance y no se siente pesado. Ya tomando el punto del gameplay, que ya lo toqué ahorita, realmente no sientes que se le esté quitando protagonismo a cualquiera de las dos, tanto a Grace como a Leon. Yo la verdad tenía un poco de miedo de que tal vez a Grace se le diera un poco más de protagonismo que Leon, y digo, no está mal, porque al final de cuentas ella es la nueva edición del juego y es, siento yo, como que la sucesora de esta saga, porque claro, los personajes van creciendo, no van a estar para siempre y tienen que dejarle la batuta a nuevos personajes, y digo, está bien, pero el tema de que, no sé, tal vez Leon fuera a ser un mero fanservice, más apelando por la nostalgia y menos siendo alguien importante en el juego, me daba un poco de miedo que su tiempo en pantalla fuera reducido, pero en realidad lo lograron equilibrar muy bien. De hecho, toda la primera parte del juego siento yo que está más dedicada a Grace, y toda la segunda parte del juego está súper dedicada a Leon, y está muy bien, porque como dije, ahí es donde logran el balance entre un shooter y un terror, porque la mitad es terror y la mitad es mera acción, mero shooter y damn. A mí me encantó. A mí la verdad, que yo, como digo, soy fiel defensora de que Resident Evil es más acción, más shooter, más, no sé, zombies. Me gustó muchísimo este balance, me gustaron los momentos de terror, me gustaron los momentos de acción, me gustó que se le diera protagonismo y desarrollo a ambas partes, que este es otro punto que quería tocar y lo voy a tocar de una vez. Se le da desarrollo tanto a Grace como a Leon. Por ejemplo, creo que siempre ha estado como esta incógnita o esta duda de si a Leon realmente le afectaba todo el tema de Raccoon City, porque claro, tú lo ves como el hombre serio, fuerte, independiente, el héroe, si así lo quieres ver, pero realmente solamente, si te pones a pensarlo, era un chico de 20, 21 años que en su primer día de trabajo le tocó todo un apocalipsis zombie. O sea, tú o la audiencia que tiene o que me están viendo de entre 20, 23 años, imagínate llegar a tu lugar de trabajo y que de repente el día que vas a trabajar te encuentres con que toda la ciudad es un desastre porque está un apocalipsis zombie sucediendo. Todo eso te deja traumado. Era un chavo, o sea, no era un adulto totalmente, si así lo quieren ver. Y pues claro, les deja traumas. Incluso a los adultos les debió haber dejado traumas. Y siento que eso también se ve reflejado en su personalidad, pero creo que nunca habíamos visto este lado más sensible de Leon, o con más culpas de Leon, porque realmente siempre era el chico rudo, el chico que no le tiene miedo a nada, pero aquí te muestran cómo todo este peso de Raccoon City realmente le estaba afectando a Leon, porque te muestran que se siente culpable porque no pudo salvar a la gente que le importaba en Raccoon City, y esto se demuestra cuando tiene estos recuerdos de la hija de Kenzo, creo que se llamaba, de su capitán, su superior. Tiene todas estas memorias frescas, y realmente volver al lugar donde todo comenzó para él es como ponerse de frente al trauma. Y justamente hablando sobre el trauma y todo ese tema del desarrollo de Leon, me voy a adelantar un poquito a hablar sobre los finales. Hay un final bueno y un final malo. Ahorita te voy a contar el final malo para tocar este punto, así que cuidado. Ya lo dije en la advertencia, pero spoiler. Hay un final malo donde Leon muere, y muere a manos de Sinnoh, que es uno de los villanos, y en este final, antes de morir, le dice a Grace que al menos pudo salvarla a ella, siendo que se libera de cierta forma de estas culpas. Obviamente se libera de mala manera, porque le está pasando las culpas a Grace de que no pudo, al final Grace no pudo salvarlo, pero de alguna forma siente Leon que pudo hacer algo bien, que pudo salvar a alguien, y que por primera vez pudo realmente ser el héroe del que realmente se habla de él. Y habiendo hablado del final malo de Resident Evil Requiem, también ya puedo adentrarme un poco a hablar sobre los momentos emocionales o sentimentales del juego, que también eso lo pongo como un punto bueno, porque creo que después de Código Verónica, un Resident Evil no me había hecho llorar de esta forma. Y es que, por ejemplo, en el Código Verónica, pequeños spoilers, tenemos el momento de la muerte de Steve Burnside, que es este compañero de aventura de Claire, que está prácticamente en toda la primera mitad del juego, un poquito más. Creo que la mayor parte del juego está Steve, después ya creo que se cambia por Chris, creo, pero duele que el compañero, que si bien no lo estás manejando todo el tiempo porque
primero manejas a Claire, hay momentos donde manejas a Steve y así se van alternando. Creo que es un poco, de hecho me recordó un poco a cómo se maneja el Resident Evil Requiem, y de hecho pues me trajo esta nostalgia y me gustó bastante, y creo que funciona justamente de esa forma como el código Verónica. Pero ver a tu compañero de aventura de repente fallecer por todo lo que le hace Alexia, sí se siente bastante pesado y sí duele mucho. Y más porque al final Steve se le declara siendo que él estaba enamorado de Claire. Y en este juego, en el Requiem, tenemos un momento equivalente, que es cuando tenemos o nos vemos obligados a acabar con la vida de Emily, que hay un momento donde van en un helicóptero y pues básicamente los zombies los están persiguiendo y Grace, por querer alejarlos, termina volcando o chocando el helicóptero y termina matando al conductor. Bueno, no el conductor, era el copiloto, pero era como el que los iba a sacar de ahí, y termina hiriendo de gravedad a Emily. Entonces, mientras tienes que hacer un puzzle y buscar algunas cosas que sinceramente ahorita ya no recuerdo, cuando regresas Emily ya está muriendo y se transforma porque claro, ya estaba infectada con el virus y con todo este tema de las mutaciones que estaban experimentando en ella. Y es triste porque, igual que Steve, Emily te acompaña en gran parte de la aventura y te vuelves como una mamá para ella, y de repente verte obligado a acabar con su vida, que bueno, no lo hace Grace como tal, pero lo hace Leon, y puedes escuchar como Grace le está pidiendo que por favor no la mate. Y la verdad creo que es uno de los momentos más dolorosos y emocionales del juego. Yo sí lloré, la verdad en esa parte yo sí lloré porque yo sí me encariñé mucho con Emily, y tener que matarla yo sí me sentía como Grace de es que ella es Emily, es que ella no es un monstruo. Y en cierta parte podía sentir ese dolor de Grace, de no querer lastimar a Emily, por más que tú como jugador y como ya sabiendo todo el lore de Resident Evil sabes que ella ya no es ella, pues no puedes evitar creer o pensar que es la Emily que te acompañó todo este tiempo. Y más que en este Resident, como que los zombies sí tienen cierta memoria de quiénes fueron, duele más porque en cierta parte puede que Emily sí recuerde todo lo que pasó con Grace. Finalmente, como otro de los puntos buenos, y este lo pongo un poco aparte porque si bien sí entra dentro del apartado de lo bueno del juego, en realidad es un poco más separado de lo que es el gameplay y de todo lo que implica el juego. Quiero abordar el tema de que se tocó la clonación, o el tema de clonar personas, que fue algo que se vio, o que yo recuerdo se vio por primera vez en las películas de Resident Evil. Sí, esas famosas películas que todo fan odia, esas películas introdujeron el tema de la clonación, y creo que fue uno de los puntos por los que muchos fans se quejaron, porque no existía nada como eso en la saga. Técnicamente ahora ya es canon ahora ya son accurate las películas, pero siento que lo hicieron bien. Al menos a mí me gustó, no sé, me gustó más la clonación, o el tema de la clonación. Siento que encaja mejor en el Requiem de lo que encajaba en el lore de las películas. Y bueno, en sí creo que ese ya es tema de que como se salieron mucho del lore, ya es un odio personal que le tengo a esas películas, pero siento que sí manejaron mejor todo el tema de los clones dentro de Requiem, porque tenían un propósito. Ya no me acuerdo en las películas por qué clonaban a Alice, pero en esta clonaban a Emily por el tema de las mutaciones, probar los virus, y sí tenía un propósito que fueran clonadas. Y de hecho, pues Grace es uno de esos clones, pero a ella ya no la mutaron, por eso ella termina siendo la representación de Elpis, o la esperanza de la humanidad, porque es la única que no tenía nada de malo, la única que no estaba infectada. Y no sé, me gustó me gustó cómo se abordó, porque prácticamente Grace y Emily vendrían siendo como hermanas de cierta forma, y no sé, lo pongo como un punto bueno del juego porque siento que le dio un sentido, no sé, de alguna forma a las películas live action. Tal como dije en un inicio, Resident Evil Requiem tiene más cosas buenas que malas. Sin embargo, sí hay dos puntos importantes en los que me gustaría detenerme para abordarlos que yo considero malo de este videojuego. Si bien el juego me encantó, sí hay cosas malas que considero que es importante abordarlas, ya que no es un juego perfecto, tampoco espero que lo sea, pero en este apartado no me voy a extender tanto como me extendí en lo bueno. El primer punto que me gustaría tocar es el punto de vecino, que, a ver,
es un Wesker, una copia de Wesker, más o menos, porque tiene las mismas habilidades, tiene casi el mismo estilo, tiene como la misma... Es Wesker, es un Wesker clonado. Si me decían que era un clon de Wesker, incluso lo creía, pero no entendí bien ni siquiera sino de dónde salió, quién era, y personalmente siento que lo metieron más como una forma de hacer que Leon se enfrentara a Wesker. Porque claro, ya no pueden poner a Wesker porque Wesker se murió en el Resident Evil 5. Pero siento que fue más una forma de hacer que Leon de alguna manera se enfrentara a Wesker. Porque no entendí ni de dónde salió, no entendí sus motivaciones para controlar a la población. Creo que de Wesker tengo entendido que él sí ya tenía como ciertos pactos con Umbrella, algo así. La verdad es que no me acuerdo tampoco tanto de la historia de Wesker, pero en realidad de sí no entiendo muy bien qué onda con él. No entiendo de dónde lo sacaron, no entiendo por qué le quisieron dar como los poderes de Wesker, y sobre todo tampoco entendí muy bien el tema de ¿para qué rayos quería controlar a la humanidad? No sé, siento que fue una copia barata de Wesker y está ahí. Personalmente a mí no me gustó. Siento que si hubieran quitado a Sino, o si lo hubieran hecho, que siento que es otro tema. Como ya tenemos a Gideon y tenemos a Sino, siento que el tema de tener dos villanos hace que de repente no entiendas bien qué onda o cómo se relacionan, porque hay un punto en donde ni siquiera entiendes quién es el jefe de quién, o al menos yo no entendí quién era el jefe de quién en un punto. Entonces, siento que debieron dejar al menos a Sino como el villano total, tal vez. O solamente a Gideon. Siento que tener a los dos como que no fue una buena decisión. Al menos yo hubiera preferido que eligieran un solo villano y un muy buen villano lo plasmaran en el videojuego. Porque sinceramente este tema de tener a los dos villanos y de repente Grace está con Sino, de repente la está buscando Gideon, como que... no sé. Al menos yo sentí que me perdía. Siento que al menos uno de ellos debió llevar el protagónico del antagonista y solamente quedarse con eso. El otro tema es la infección del virus T, que yo no entendí muy bien cómo se dio eso, porque se supone, se desarrolla la infección que tiene Leon, por la que va a buscar la cura, por la que empieza todo este viaje, se desarrolla por haber estado en Raccoon City, por ser un superviviente, pero ¿por qué? Es decir, no me dicen, no me dan información, no me explican cómo es que Leon se llegó a infectar de esto, o si dio de la nada, fue por estar cerca de los zombies, el virus T funcionaba de alguna forma diferente que empezó a reaccionar en su cuerpo, pero entonces eso significaría que todos los que estuvieron en Raccoon City y sobrevivieron estaban infectados con eso, pero en realidad como que no entendí bien el tema del virus, y ahora jugándolo ya por segunda vez, en realidad no termino de entenderlo todavía, y no sé, siento que me hubiera gustado que me dieran una explicación, y entiendo si quieren decir que lo van a explicar en algún otro juego o es para el lore más tarde, para que lo desarrollen, pero sinceramente siento que quedaba mejor explicarlo ahora que explicarlo después, porque, a ver, este es su juego debut, este es donde debería brillar, por así decirlo, y siento que este era el momento para explicarnos qué onda con la infección, porque si en algún momento tienes a personajes como Jill o como Claire, los vuelves a meter en algún juego futuro, al menos ya tengo la información de por qué están infectados, qué pasó, cómo pasó. Que si me lo estás contando en diferentes juegos, no sé. Personalmente me hubiera gustado que se hubiera explicado, se hubiera ahondado un poco más en este virus en particular, que en darte todo el misterio de Elpis, que lo intentaron, lo intentan manejar como un virus por el tema de la decisión, porque si tú te vas con la pinta de que es un virus, al final vas a sacar el final malo, y entiendo toda esta dinámica, pero en realidad siento que pudieron haber aprovechado y explicarnos un poco más sobre la infección que tiene Leon, y que probablemente tenga Jill, tenga Claire, tenga Chris, todas las personas que estuvieron en contacto con Raccoon City. Bueno, creo que Chris no, porque creo que Chris ni siquiera estuvo en Raccoon City, pero bueno, Claire y Jill sí estuvieron ahí, Eira, y pues en teoría tendrían que estar infectadas también.
De calificación a este juego yo le doy un 5 de 5. La verdad es que sí es tan bueno como todos estaban diciendo, y con las expectativas que iba, que ya de por sí eran altas por todo el hype que se estaba haciendo, la verdad es que no me decepcionó. Cumplió las expectativas y el hype estaba al nivel de lo que prometía. La verdad, un muy buen juego, y si tú no lo has jugado o estabas pensando en jugarlo o estabas dudoso, sobre todo por todo el tema de Resident Evil 7, 8, si eres como yo que no le llamaba tanto la atención, créeme que deberías jugar este juego. Lo vale totalmente y te lo vas a pasar muy bien. Y a pesar de la duración del juego, la verdad es que ni siquiera lo sientes. Te pierdes tanto en la atmósfera del juego, en la historia, que para cuando te das cuenta ya casi lo estás terminando. Sin duda, una excelente opción si quieres probar un Resident Evil que se sienta como el factor nostalgia y lo nuevo de esta entrega. En conclusión, es un muy buen juego. Bye bye, nos vemos mis conejitos. Sin duda cumple lo que promete y estaba al nivel de las expectativas que todos estaban empezando a generar debido a las filtraciones, a algunas cosas que se iban diciendo por ahí. Sin duda vale totalmente la pena. Si quieres darle una oportunidad, adelante. Son muy pocas cosas las malas, la verdad, que en realidad no cambian mi calificación y no afectan tanto a lo bueno del juego. Es decir, el juego sigue estando bueno a pesar de esas pequeñas cosas que no me gustaron. Y sobre todo no me gustó el tema de la araña en Raccoon City, pero eso es más por un tema de fobia personal, ya que yo tengo aracnofobia. Pero fuera de eso, creo que al menos ahí es un punto donde si tienes aracnofobia sí te va a costar un poquito pasarlo, porque créeme que la araña sí se ve muy realista, así que con cuidado para cuando llegues a esa parte. Y sí se me hace un poquito tedioso porque al menos yo lo pude jugar con mi mejor amigo y él estuvo pasando esas partes en las que yo ni siquiera podía tomar el control por el miedo. Y si lo estás jugando solo, sí podría ser un poco difícil de pasar. Pero fuera de eso, en realidad la experiencia es muy buena, la historia es muy bonita, muy emotiva, y hay momentos donde sí te saca una lágrima. La verdad, sí lo recomiendo. Si tienen la oportunidad de jugarlo, adelante, jueguenlo. Creo que sí es recomendable probarlo, darle una oportunidad. No es totalmente terror, es una combinación muy buena entre el terror y los shooters. Y en conclusión, pruébenlo, realmente vale la pena y es un juego 10 de 10, la verdad. Antes que nada, me gustaría agradecerte si es que llegaste hasta esta parte del video. Recuerda que si te gustó el speed paint que viste de fondo durante todo este video, puedes ir a ver el resultado final en mi Twitter o en mi Facebook. Recuerda también que tengo un TikTok para que vayas a seguirme y apoyarme, donde mayormente subo speed paints de dibujos un poco menos elaborados, o que tal vez terminaré trayendo más adelante en futuros videos aquí. Recuerda que si este video te gustó, puedes apoyarme dándole like, comentando, compartiendo y difundiendo un poco para que la plataforma me ayude a llegar a más gente y ser un poco más reconocida. También tengo comisiones abiertas por si es que te interesa y puedes apoyarme de manera monetaria. Puedo hacer la comisión que te guste. En Twitter tienes mi tabla de precios y realmente no está tan caro, pero queda a tu disposición. Si está en tu corazón apoyarme de esa forma, te lo agradecería muchísimo. Sin más que decir, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Lamento mucho haberme tardado en subir video, pero es que entre el trabajo, la tesis y que recientemente mi computadora dijo ya no puedo, jefe, y falleció. Pues tuve que grabar todo este video de nuevo, tuve que hacer todo otra vez, tuve que recordar lo que había dicho en el audio pasado y encima tuve que rehacer la miniatura porque la estaba haciendo en la computadora, tuve que pasarlo a celular y fue un trabajo doble básicamente. Pero pues ya, finalmente el video ya está aquí y espero que el siguiente video, que probablemente sea sobre Mario Galaxy, les prometo ya acabar el Silent Hill 2, ya. Les prometo que ya, el video de Silent Hill 2 llegará pronto. Pero de momento creo que hablaré sobre
Super Mario Galaxy, la película. Así que espero que ese video no tarde tanto en llegar y que esta vez no pasen 2 meses para que suba video. Trataré de ser un poco más constante y ahora empezaré a grabar más con el celular, que ya es un poco más seguro. Ay, lamento mucho la voz ronca, es que cada que intento hacer estos videos tipo SMR, como que de repente la voz se me arronca y no sé por qué. Entonces, lamento mucho si en algunas partes se me oye la voz un poco ronca como ahora, pero intentaré que ya mi voz no se oiga tan así, ¿ok? Ahora sí, adiós. Pero bueno, sin más que agregar, yo soy Aura, me despido y muchísimas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí. Bye bye, nos vemos mis conejitos. Cold rain seeps to my soul.